yo tuve una cierta originalidad de llamarle a una parte de la sociología occidental, porque en realidad había aparecido en Francia, también en Alemania, y bueno, y eso es, entre comillas, Occidente, ¿no es cierto? Como había esa gran división del mundo entre dos sectores con la posguerra, pareciera que el marxismo y el pensamiento de Gramsci no pertenecían exactamente a Occidente, sino que eran críticos. Y yo le llamé a esa otra parte de la sociología crítica. E hice una biografía de Marx, una biografía de Antonio Gramsci, una biografía de Durkheim, de Max Weber, y eso fue lo que yo armé como enseñanza de la sociología, tratando de hacer un rescate de la herencia sociológica que habían dado los autores europeos y a su vez lo que había ofrecido la otra vertiente, que era mala palabra, porque había un cierto macartismo hacia todo lo que era socialista, Marx, aún el caso de Antonio Gramsci, ¿no? Pero lo cierto es que siempre ha quedado una especie de variedad, de conflicto entre las distintas teorías o concepciones del mundo, o concepciones teóricas, ¿no? En realidad, la otra vertiente es la que les mencioné, de una vertiente argentino-latinoamericana y una sociología pensada a partir de nuestra realidad. Sea con una vertiente con cierta influencia económica, como la de Raúl Scalabrini Ortiz, sea una sociología más reivindicando lo nativo, los grupos, digamos así, que provienen del gaucho en adelante, con Jauretche, y algún otro aporte como el de JJ Hernández Arregui. Todo eso también es una riqueza, como una vertiente donde se conjugan, digamos así, unas u otras teorías de origen europeo, pero que acá nacen como una vertiente propiamente nacional, digamos así, ¿no? Nacional latinoamericana. Siempre hay grandes discusiones teóricas, ¿no es cierto? Pero yo ya de ello me he retirado un poco, digamos así, para ser equidistante. Bueno, Juan Carlos Agulla es un hombre que él se formó en Alemania. Y él viene y se actualiza mucho también con la sociología norteamericana del estructural funcionalismo. Pero tenía una buena formación por los años pasados en Alemania, aunque su concepción era, por así decir, liberal, y no había leído ni había accedido al marxismo ni a Gramsci, ¿no es cierto? Pero él nos representa un pensamiento relativamente moderno a la sociología. En cambio, otro que mencioné yo, Alfredo Poviña, había representado un pensamiento más tradicional vinculado con lo que se llama el positivismo, la sociología positiva. Y antes que él, acá un sociólogo de relevancia, Raúl Orgaz, que fue muchos años profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde se dedicaba a sociología, y él lo que recogía era a los
estudiosos europeos, ¿no es cierto? Hacían esa, digamos así, esa captación de las teorías de ese origen y su traducción o su enseñanza. Había algunos otros profesores más vinculados con la filosofía política, un profesor Valdés, también de buena formación. Después vinieron los aportes que yo les dije de Juan Francisco Marsal, el catalán, que tenía, digamos, una apertura mejor hacia lo que era el pensamiento crítico o el pensamiento de Marx, aunque sin ser socialista o marxista, pero lo incorporaba como en sus estudios. Después el caso de Francisco Aricó, que digamos, incluso estudió italiano para comprender a Antonio Gramsci en sus propias fuentes, los cuadernos del carcere, ¿no? Los cuadernos de la cárcel, otra corriente de pensamiento, lo que les dije de Alfredo Tejera y la antropología, con el rescate de la sociología argentina. No creo que se me escape en esa gama algún otro. Después les puedo mostrar algunos documentos o algún trabajo, pero eso es lo que le puedo decir de acuerdo a mi memoria, que no sé si será frágil o no. Si bien uno puede estudiar la carrera de sociología y tener una licenciatura, si uno se sigue formando y se sigue formando en posgrados y digamos así, en una formación que tiende a ser multidisciplinaria, lo interesante es llegar a ser un pensador. Yo no creo serlo, aún, aunque yo soy bastante mayor, pero es empezar a elaborar o exponer con el propio discurso, digamos así, ¿no es cierto? Y en eso hay, por supuesto, gente muy relevante que ha tenido la Argentina, algunos sobre todo dirían vinculados a la Universidad de Buenos Aires. Por ejemplo, Buenos Aires tuvo un profesor famoso, Gino Germani, que enseñaba las carreras de sociología, pero siempre con influencia muy norteamericana, con mucha encuesta, mucho estudio de roles, estudio de estatus, y toda una terminología que a veces estuvo con más peso, ¿no? Estaba tratando de pensar algún pensador sobresaliente, ¿no? Yo estuve hará unos 3 años en Buenos Aires en que se dio un encuentro muy importante de intelectuales de toda América y vino un gran pensador de un instituto de allá de Massachusetts, de Estados Unidos, que en realidad había ido dejando la sociología y las ciencias sociales y había accedido a la lingüística. Se lo consideraba cuando él vino uno de los principales pensadores que tuvo, que tiene, no creo que haya fallecido, aunque era mayor ya, que tiene el mundo. A mí una cosa que me impresionó, que no quiero dejar de mencionar, yo pude dialogar muy poco con él, era maravilloso escucharlo exponer, es que él quiso ir a saludar a la presidenta. Hay que acordarse que en Chile estaba Bachelet, que teníamos en Brasil a la presidenta que fue derrocada,
Eh, y él va ahí y curiosamente, cuando llega a la Casa Rosada, Cristina, con todos los defectos, cualidades que se le pueden encontrar para sus adeptos sobre todo, estaba Cristina en el patio de las palmeras hablándole a los camporistas. Y este hombre se quedó increíblemente impresionado. Que una presidenta de la nación tuviera el carisma de hablarle a toda esa juventud con las consignas que lanzaban, el ambiente de ese patio semicerrado, pero tan precioso, que parece de otra época, pero que afloraba ahí, y ella ejerció un liderazgo indiscutible, y él después la saludó. Estaba impresionadísimo de haberla podido saludar en un pequeño, digamos así, en una mesa oval, donde había otros personajes y otros funcionarios y otras cosas. Porque ese país tiene esas paradojas curiosas, ¿no? Ahí, en ese congreso, vino, por ejemplo, el vicepresidente de Bolivia, que está detrás de Evo Morales. Oh, otro pensador de lujo. Después vinieron, casi yo diría que eran también pensadores, que habían estado en la guerrilla en países de Centroamérica y que de pronto, concluida esa guerrilla, y triunfante y esto y aquello, habían llegado a ejercer el gobierno, el ejecutivo, la presidencia. Y estaba Mujica de Uruguay. Bueno, me sentí orgulloso de ser latinoamericano, porque no se sabía cuál era más valioso que otro de esos personajes que habían venido ahí a este congreso americano en realidad, o latinoamericano, del pensamiento, ¿no? Esa es una experiencia que tuve. No sé cómo viajé yo acá, invitado por quién, pero tuve la posibilidad de participar. Yo estoy orgulloso porque, por ejemplo, Roberto Bataglino, columnista de La Voz, como hay muchos otros, han sido alumnos míos. Y yo quería que ellos fueran, cuando estudiaban, lo que son. O sea, yo les daba el ejemplo de que no solo había que dar la teoría, enseñar así, sino que muchas veces nosotros comprábamos los diarios y, como había ocurrido en mi hogar, los leíamos y los criticábamos y veíamos qué hay detrás del mensaje, qué hay detrás del título, qué ideología encierra cada medio de comunicación gráfico, sobre todo, ¿no? Porque yo no sé si ustedes conocen eso, pero según Karl Marx, que es un maestro reconocido, yo tengo acá la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales, y Marx ha aportado mucho ahí, y sus discípulos, ¿cómo decir? Existe toda una posibilidad de encontrar, digamos, en el pensamiento y en la teoría social, en la teoría sociológica, elementos para poder tener un discurso y poder llegar a ser un pensador. En ese caso, yo he admirado mucho cómo se forja la gente o los estudiosos, con qué sacrificio, ¿no? Yo tengo siempre el ejemplo, vaya la repetición, de Karl Marx, que se pasó 20 años en la biblioteca del Museo Británico leyéndolo a Adam Smith, que había fundado la economía política. Y Das Kapital, el Capital, es la crítica de la economía política. Él se pasaba todas las horas hábiles del día
Y como tenía insomnio, a la noche redactaba, y así es que él escribe el Capital. Y escribe el Capital, y acá viene una anécdota, de lo cual tengo también un hermoso artículo. No se conoce mucho, pero él vivía a 20 millas de la casa de Charles Darwin, que había publicado Evolución de las Especies, que fue un giro epistemológico en ciencias naturales, porque demuestra que el hombre es un animal cultural. ¿Y qué ocurre? Que él está con su esposa enferma. Habían muerto a veces 2, 3 chicos por falta de alimentación y de adicción, porque habían tenido muchos hijos, algunos habían muerto. Engels ayudaba, Federico Engels, pero no era suficiente. Pero él, para matar el tiempo, lee Evolución de las Especies de Charles Darwin y le escribe una carta primero a Federico Engels y luego a un colega alemán. Dice: este hombre ha escrito en relación a la naturaleza lo que yo estoy escribiendo en relación a la sociedad. Y una cosa que no se conoce mucho, yo no sé si estará en mi libro, más allá de la propiedad intelectual que me quitaron, de que él le ofrece a Charles Darwin dedicarle Das Kapital, dedicarle el Capital a ese otro gran pensador que él ve. Y lo piensa Charles Darwin y le dice que no, porque claro, era el representante del proletariado rojo que luchaba en el mundo y de la Internacional. Yo no sé si ustedes conocen una partecita de la Internacional para que vean la fuerza que tenían. Dice: chancho burgués, atrás, atrás. Fíjense, Charles Darwin, imagínense una dedicatoria así del libro Das Kapital a Charles Darwin, no lo podía, no. Sin embargo, Marx, que lo admiraba en verdad a Darwin, le regala un libro de él y le pone una pequeña dedicatoria así a mano, como cuando uno regala cualquier libro. Y había una cosa curiosa de Charles Darwin, y es que él subrayaba mucho los libros. Y el libro de El Capital de Marx está incólume en la biblioteca. Claro, Darwin no sabía alemán y le resultó muy árido leer una crítica de la economía política en Capital, él que era un buen inglés. Entonces ahí está, en una famosa biblioteca, en incólume el libro que le... Yo sobre eso tengo publicado un artículo haciendo una comparación entre Charles Darwin y Karl Marx. En el libro de antropología, que allá lo tengo, así vendiendo aquel, de Guillermo Alfredo Tercera, que publicó un libro, y aunque Tercera venía del nacionalismo, y uno podía pensar que era anticomunista o algo así, hablamos tanto, que él me dijo un día, tenía su ego: mire, Ávila, yo me considero continuación tanto de Charles Darwin como, por lo que veo, por lo que usted me explica, también de Karl Marx. Pero yo quiero hacer una superación de ambos en mi persona. Bueno, no lo han reconocido como tal, pero el artículo, entre unas 20 páginas, me lo pone con mi nombre en su tratado de antropología, es sobre ese contenido, ¿no? Que a veces son cosas paradójicas que uno a veces descubre como una perlita, digamos así, entre los pensadores. Recién cuando salga uno o dos camadas de egresos de la carrera de sociología que se está dictando, va a haber el grupo humano de 15, 18, menos de 20, a lo mejor jóvenes ya sería suficiente, para que institucionalicen
la sociología en Córdoba, con una agrupación de egresados, con un colegio de sociólogos, con, digamos, una vida académica, digamos así, sobre, sobre la disciplina. Pero yo he sido como un francotirador en sociología, porque no he tenido muchos colegas, y si los he tenido, eran tan, dicho entre comillas, funcionalistas norteamericanos que nos hablábamos poco. Por ejemplo, un muchacho lista, de ahí de la Facultad de Derecho, él da la sociología con orientación, o la venía dando, no sé si habrá jubilado, con esa orientación, y así nos ha ocurrido con otras personas del ámbito de letras o de algunas otras carreras, que ellos tomaron al pie de la letra lo que le enseñaron en el posgrado, sin crítica. Y entonces ellos, si han tenido una cátedra, la dictaban como ellos se lo enseñaron sus profesores. Yo, en cambio, hice como una melange, hice como una reelaboración crítica de las distintas corrientes de pensamiento y de las distintas, digamos, los distintos autores, y traté de darles un sentido desde una perspectiva crítica, digamos así. Por eso en eso no, no tuve demasiadas coincidencias con otros colegas, lamentablemente. Aunque a veces que se ha llamado concurso a alguna materia han venido de otros lados, yo le he dado mis libros, hemos coincidido, se han entusiasmado, se han llevado el texto, en ese entonces con mi autoría, pero no he podido socializar, digamos, mi experiencia en un grupo más grande. Lo que sí estoy orgulloso de tantos discípulos o exalumnos de ciencias de la información, sobre todo, algunos de trabajo social, menos de abogacía, pero algunos también, que siempre tienen el recuerdo que había mencionado hace un rato yo, del profesor Ávila, como un tipo de docente o profesor diferente de otros que tuvieron, ¿no? Ese es el sedimento que me quedó a mí, o la alegría espiritual que siento de que sintieron que quedaba una huella chica, grande, quién sabe de qué persistencia, en lo que yo les transmitía. Fui 2 veces director, sí, sí, sí. Y gente que se había formado conmigo, como Víctor Hugo, también fue director. Y en general he visto que no he dejado mal recuerdo en los discípulos. Miren, me asocié con un gran penalista de acá de Córdoba. Ya le voy a decir el nombre. Y formamos un centro de estudios criminológicos, un centro de estudios criminológicos. Funcionábamos en una casa alquilada ahí por el centro, en una vieja calle, porque era una asociación Casa de Liberado Córdoba que ayudaba a los presos que habían cometido hurto o robo, a que ellos, teníamos ahí arriba unas piecitas, recibieran hasta reubicarlos en una casa, en una familia, o reconstruyeran sus familias y conseguirles trabajo. Pero esa era la parte práctica. Pero aparte de eso, nos reuníamos en el Centro de Estudios Criminológicos y debatíamos la sociología de la época, las corrientes criminológicas de la época, que uno se puso al día. Yo después lo dejé de lado porque son, como le llaman en Estados Unidos, sociologías especiales.
Hay una sociología de la educación, una sociología criminal, una sociología de la religión, ¿no? Pero son sociologías especiales. Yo prefiero mantenerme en la sociología como concepción teórica abarcativa, sí, más general, como teoría sociológica, aunque tratando de vincularla siempre con la práctica. Por ejemplo, ayudar a los presos, en ese caso, ¿no es cierto? No quedarse en el puro discurso o la teoría, digamos así, meramente académica, ¿no es cierto? Y lo mismo con trabajo social, el hecho de que las chicas desde muy jovencitas, algunos varones también, trabajaran en trabajo de campo que se llama, eso hacía que la enseñanza de la sociología que uno dictaba fuese algo que sirviese para la práctica profesional de ellas. Y así, en la abogacía se ha dado más lo de las ciencias políticas. Yo no sé si ustedes saben, pero en el 2015 un grupo de egresados, sobre todo de Ciencia de la Información, que había formado Proyecto Sur, me llevó de candidato a diputado al Parlamento Sur, allá con sede en Montevideo, y porque yo siempre he tratado de ir a la práctica. Lo mismo no era algo muy extraordinario, pero entré al Frente Cívico de Luis Juez, cuando él parecía alguien de raíz peronista y a la vez honesto, y había salido intendente y empezó sus campañas y cosas, pero pronto me di cuenta de que era un político más, terminó siendo inconsecuente y a pasarse ahora hace un año y medio al macrismo, al oficialismo. Yo le he sacado notas críticas en La Voz del Interior. Me acuerdo que como todos se centraban en él y en el aplauso, como él había podido ser senador, creo, nombró nomás, según él, nada más que 40 asesores, otros nombran 80, 90, no sé, 100. Pero esos asesores tenían que dividir el sueldo entre uno o dos más, entonces todos recibían una remuneración. Yo pude hablar un día ahí en la sede de la Sociedad Española, y cuando me tocó exponer, porque yo era congresal, que es el máximo cargo que se puede tener por la seccional esa cuarta, yo dije que yo no vivía de la política, sino para la política. Y me silbaron algunos, porque claro, estaban a sueldo. Y Luis Juez lo tenía de aplaudidores, porque se ve que al político le gusta que lo aplaudan y lo apoyan, ¿no? Entonces, yo cuando se hizo una convención, me acuerdo, eso sería en el ámbito de lo político, de la ciencia política pero aplicada a la práctica, se hizo una convención, él llegó y la quiso cerrar y expuso, y cuando estaba por terminar dice, eso sí, las críticas siempre acá. Y yo haría un mes que había sacado una crítica en La Voz del Interior, que se tituló era el fracaso del Frente Cívico y Social, ¿no? Y bueno, entonces le pedí la palabra y le contesté todo lo que él había dicho, porque no le temo nunca a ningún jefe, digamos así, ¿no? Por ahí tengo los artículos y me retiré, ¿no es cierto?, del Frente Cívico y pasé a Libres del Sur, y ahora ya me he retirado, digamos así, de lo político. No, propiamente sociológicas no. Yo lo que hice aquí en la Avenida Valparaíso, en la sede de una confitería, de un café, fue reunir semanalmente un grupo y dar charlas, pequeñas charlas,
y nos turnábamos, otro daba alguna otra charla, pero era una cosa más vinculada a lo social y político, pero no era estrictamente algo vinculado con la sociología, porque la sociología, para que se institucionalice, necesita varias decenas de sociólogos, como vengo insistiendo en decir. Sí. Bueno, y una última pregunta que me queda la duda sobre su madre. ¿Qué se dedicaba su madre? Bueno, le agradezco la pregunta. Yo la tengo mucho como referente, porque ella, dentro de su simpleza, como los formaban en esa época a las madres, a las esposas, me solía dar muy buenos consejos, ¿no? Yo salía de ella, porque mi abuelo Mariano es descendiente de un cacique sanavirón, un Ávila. En cambio, mi madre es de sangre italiana piemontesa. Entonces ella desde pequeño siempre me hablaba en piemontés. Entonces una cosa que siempre me recuerdo que me decía, política es porca. Entonces me advertía, la política es puerca o sucia. Yo nunca me quería convencer hasta que ser grande, de que siempre había algo, porque yo formé acá un frente cívico también y social, un frente grande que se llamó, como experiencias distintas, tomando vertientes de lo mejor del peronismo, lo mejor del radicalismo, lo mejor del socialismo, pero no son fáciles, no son fáciles. ¿Cómo no será de que no es fácil? Que me acuerdo que Pino Solana vino, yo tenía bastante amistad con él, y me dijo, retirate de ese grupo porque va a fracasar. Sí, le digo, sí. Y fíjese, la fórmula que llevó ese frente grande en esa época fue Fernando de la Rúa presidente, que bueno, es el fracaso institucionalizado, digamos así, con su helicóptero yéndose. Y me había advertido Pino Solano de Chacho Álvarez como un hombre medio oportunista, y el Chacho siempre anduvo así como dacicio y renunció cuando vio la cosa que no le iba a convenir. Y bueno, tuvimos una cierta experiencia, pero no del todo óptima, digamos así, en esas experiencias políticas, porque siempre quisimos hacer un grupo, el tercer movimiento histórico. ¿Cuál sería? Después del irigoyenismo, después del peronismo, un tercer movimiento histórico que tomase lo mejor del irigoyenismo, lo mejor del peronismo, y que fuera una superación de ambos. 3MH le decíamos, tercer movimiento histórico. Teníamos hasta una sigla. Y bueno, eso se fue en anhelos, en teorías, en escritos, en impulsos, pero plasmarlos se ve que no es fácil. Ahora, por ejemplo, la oposición está muy dividida. Uno ve lo que es el grupo de lo que fue el grupo de Cristina, y lo que es el PJ de los gobernadores, que negocian con el presidente, porque si no el presidente no les pasa dinero para las gobernaciones, que no es fácil gobernar algunas provincias del noroeste si no hay ayuda nacional. Entonces tienen que los diputados ser un poco genuflexos y aprobar algunas leyes, por ejemplo ahora la reforma laboral, ¿no? Porque lo último que diría yo, entre las últimas cosas, es que el sociólogo propiamente dicho, como yo lo siento y lo vivo, tiene que estar al día de todo. Por ejemplo, problema mapuche. Que lo pueda entrevistar uno nada más que sobre los mapuches y tener toda la información y la interpretación y la propuesta para hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y como eso, cualquier otro tema que sea, por ejemplo, los 2 años de Macri. Bueno, ¿cómo lo evalúa usted? Tendría que una entrevista, por ejemplo. Entonces ahí se ve la uña del guitarrero, digamos.
un sociólogo propiamente dicho. Y a veces, lo digo con todo respeto, si uno sale licenciado de sociología, no está en condiciones de estar así, porque hay que manejar toda la información, que es algo más de ciencias de la información, miren qué curioso. Y a la vez hay que hacer una interpretación sociológica de esa información, ¿no? Entonces por eso yo le decía que yo estaba entre esos dos caminos, el sociólogo y el comunicador social o el comunicador, porque ahí está la clave. Por ejemplo, yo no coincido con Morales Solá, pero tiene buena formación para ser columnista, ¿no es cierto? O La Nata, yo discrepo 100% por La Nata, pero tengo que reconocer que es un buen periodista, está al día de la información y él tiene sus puntos de vista, es bueno para hacerle preguntas, es irónico, lleva agua para el molino del gobierno, bueno, allá él, habrá tenido otras etapas diferentes, no viene al caso mencionarlo, pero ese es el perfil último que yo veo en alguien que venga de la sociología o de la comunicación social. Poder ser un columnista, poder ser un pensador capaz de interpretar los hechos, sean unos u otros. Uno no lo tiene que tomar inadvertido o no lo tiene que sorprender. Cualquier pregunta sobre cualquier fenómeno que esté viviendo el país o el mundo. Por ejemplo, yo me jugué contra la cuestión de la independencia de Barcelona, de los catalanes. He tenido grandes polémicas, porque yo diría, nada de lo humano me es ajeno, ¿no? O sea, cualquier cosa que ocurra, donde sea, ahí tengo que yo tener mi opinión, mi interpretación. Es difícil, ¿no? Hay que comprar los diarios y otras cosas.